Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania y de estos días últimos que, desde luego, parece que las cosas se están poniendo muy calientes, se están caldeando, se está yendo de madre. Antes de pasar al tema y presentar al invitado de hoy, que ya lo conocemos, quiero lanzar una... No, lanzar no, romper una lanza. Quiero romper una lanza a favor de algunos vaticinios que ciertas entidades han hecho a través de las psicofonías. Vosotros recordaréis en una ocasión, pues mira, hace tres años, nos salió la psicofonía en un directo que hicimos con todos vosotros y preguntamos cuándo podría suceder algo que fuese, vamos a decir, muy catastrófico, algo que pudiera poner en peligro pues la civilización. Y apareció una voz que dijo 2022. Ahí lo dejo, ya estamos en el 2022 y ya estamos en el meollo de la cuestión. Juan Jesús Vallejo, ¿qué tal, amigo? ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Increíble eso de tu psicofonía, no lo conocía, pero este 2022, bueno, el mundo ya no es igual desde hace un par de días, desde la invasión de Rusia a Ucrania. Esto se puede comparar con lo que sucedió el 11S o con el comienzo de la pandemia. El mundo ya no es igual y esto es muy grave, muy, muy grave. Exacto. Bueno, Juan Jesús Vallejo, ya sabéis, periodista, fue colaborador del famoso programa de televisión Cuarto Milenio y hoy lo tenemos aquí para que nos hable sobre lo que está pasando. Vamos a ver, Vladimir Putin da una serie de premisas para justificar la invasión de Ucrania. Él dice que hay dos bandos, vamos a decir, de una forma entendible, ¿no? Unos quieren la independencia, los otros no. Entonces, esta gente dice que se sienten rusos y que ha habido unos genocidios, una serie de historias, que parece ser que esto es injustificado. ¿O sí? ¿Qué opinión No, yo, tienes? yo, yo te cuento la historia brevemente. Sí es cierto que parte de la población ucraniana se siente afín a Rusia, mientras que parte de la población ucraniana quiere ser parte de la Comunidad Económica Europea y quiere salir de debajo de la bota rusa. Pero te explico por qué. La gente tiene que entender la historia del conflicto, que esto no lleva 2 días, ¿eh? Esto viene de mucho más atrás. Bueno, Vladimir Putin argumenta que todos son un pueblo común, que es el pueblo rus. El pueblo rus llegó en el siglo IX después de Cristo a esa zona, eran vikingos, y en el siglo X se hacen ortodoxos. La primera gran Rus, la primera gran ciudad fue la Rus de Kiev. Bueno, esto en el siglo XIII se va al carajo y a partir de ahí, pues el idioma se crean tres idiomas distintos: el bielorruso, el ucraniano, el ruso. Se crean tres identidades diferentes, pero la Unión Soviética otra vez hace que vivan bajo, en este caso, el yugo soviético y del comunismo. La clave de todo esto es un genocidio que se conoció por el nombre de Holodomor. Y ahí lo que hace Joseph Stalin es terminar con la vida de 7 millones de ucranianos. Y lo hace por inanición. El Holodomor, ¿vale? Significa en ucraniano, es una palabra ucraniana que significa acabar con la vida de alguien por hambre. Mandó el ejército soviético, requisaba todo el grano, las patatas, cualquier comida, y aquello realmente fue terrible porque incluso entre familias, cuando había un fallecido, se lo comían. Si queréis ver Oh. esto, muy sencillo. Pones en Google Holodomor con H, veis las imágenes y el que tenga estómago que las vea. Es terrible. O sea, esto está súper documentado a nivel histórico. Bueno, cuando Stalin ve que hay 7 millones de personas que ya no están, lo que dice es: se me ha quedado mucha tierra improductiva, y mandó millones de rusos a utilizar esas tierras para que volvieran a ser productivas. Esa es la base del conflicto ucraniano en la actualidad, que esos 7 millones de personas que desaparecieron fueron reemplazadas por gente de origen ruso. Cuando la Unión Soviética se disgrega, pues dentro de Ucrania estaba la gente que descendía de aquellos que llegaron después del gran genocidio y los que eran ucranianos. Y desde el minuto uno empiezan a discutir, porque unos quieren acercarse a la Comunidad Económica Europea y ser parte de la OTAN y los otros no. La clave para entender
la injerencia rusa y hasta dónde ha llegado esto, ¿vale? Desde mi punto de vista es el envenenamiento con dioxina de Yushchenko, que fue luego presidente de Ucrania y que Putin le deformó la cara después de envenenarlo, ¿vale? O sea, Putin siempre ha estado metido ahí, barriendo para su lado, y lo que sucede es que, para ser breve, en noviembre del año 2013 el gobierno ucraniano aprueba una ley para que haya un acuerdo de asociación comercial con la Comunidad Económica Europea. Y Yanukovych, que es el presidente que era prorruso, dice que no. Entonces comienza una revolución que pasó a la historia por el nombre del Euromaidán. La gente salió a la calle, llegaron a la plaza principal de Kiev, donde estaba el Parlamento, y hubo diferentes masacres por parte no solamente de la policía y del ejército, sino que el día 20 de febrero del año 2014 lo que sucede es que hay una gran masacre con francotiradores que nadie sabe de dónde salieron. Los pagó Vladimir Putin. Está clarísimo. Luego te hago una radiografía del personaje. A partir de ahí las posturas se radicalizan. A las pocas semanas Crimea es anexionada a Rusia y a la vez surge una rebelión en la región del Donbass, donde hay dos provincias, Donetsk y Lugansk, donde hay gente que es prorrusa y donde hay gente que es pro-ucraniana. Y a partir de ahí empiezan los abusos y esto hace que haya 14.000 personas que hayan perdido por desgracia su vida desde el año 2014 hasta ahora en ese conflicto. ¿Eso justifica bombardear Kiev? No, no. En ningún caso, de ninguna manera, tenían que haber llegado a un acuerdo diplomático. Incluso yo pensaba, antes de la invasión, que lo que iba a hacer Putin era quedarse con el Donbass, con estas dos, entre comillas, repúblicas que se han declarado, ¿vale? Pero no atacar todo el país y lo que está sucediendo. Madre mía, pero es que a mí lo que me puso los pelos de punta fue las declaraciones que hizo Putin cuando dijo no, que no se inmiscuya ningún país porque vamos a responder de inmediato y con una fuerza que jamás se ha visto en la historia. O Sí, sea, señor. algo así dijo, ¿no? Quizás no literal, No, sí, sí lo dijo, sí lo dijo. Yo de verdad me digo, coño, pero si están ya con el artículo número 4 la OTAN de aplicar ya una intervención con todo esto. O sea Muy que sencillo, vamos a ver. ahora acabo de lo último que me he enterado, que sí. las tropas chechenas, no sé cuántos miles de tropas chechenas, ya van para allá. O sea, yo no sé cómo va a acabar esto. No sé cómo va a acabar esto, no, pero... esto va a acabar rápido. ¿Tú crees que va a ser local o se va a liar parda a nivel europeo y de Estados Unidos de por medio? No, va a ser local en el sentido de que de Ucrania no va a salir. O sea, Putin tampoco es un loco, no va a atacar la República Báltica ni va a atacar nada porque son parte de la OTAN y eso implicaría una tercera guerra mundial. Bueno. Él tampoco es idiota. Él lo que quiere es dar un ejemplo claro a todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que todavía no son ni parte de la OTAN ni nada, que la democracia no la va a tolerar. Que o vives bajo su bota o lo que te va a pasar es esto. Ese es su juego geopolítico. Rusia no tiene un peso económico mundial como para tener un juego geopolítico como el que tiene China o Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, o Japón. Él, su argumento geopolítico es que tiene el segundo ejército más poderoso del planeta, con capacidad nuclear para acabar no con Estados Unidos, sino con el planeta entero. Pues el último gran misil nuclear, que es el Satan II, fue tan bruto, con perdón, que en la rueda de prensa dijo: y este misil nuclear ya no destroza una ciudad, esto acaba con un país como Francia o con una región como Texas. Imagínate cómo se puso el presidente de Francia y cómo se pusieron los tejanos, se pusieron súper contentos con la declaración, que esto fue de hace años. Entonces, lo que estamos viviendo a día de hoy, que es terrible, yo llevo 2 días sin parar de ver imágenes pegado al computador y he visto pues, vídeos de soldados ucranianos amarrados, infinidad de personas, por desgracia, sin vida, tiradas en las calles de ciudades ucranianas. Esto es una vergüenza para Europa, para la Comunidad Económica Europea, sobre todo la OTAN después, pero sobre todo para la Comunidad Económica Europea. Para mí es una gran vergüenza. Es una gran vergüenza que hayamos permitido eso. Lo único que van a hacer es, para cortar
cortarle las alas es aplicar unas sanciones económicas muy fuertes y desvincularlo completamente de todos los acuerdos comerciales prácticamente en el mundo entero. Sobre todo el primero que se ha lanzado ha sido Reino Unido. Sí, pero y es vergonzoso que Reino Unido haya puesto unas sanciones económicas más fuertes que las de Europa y, por ejemplo, haya prohibido a los aviones rusos tocar suelo británico. Ni siquiera Europa ha sido capaz de eso. Es una vergüenza para la comunidad económica europea haber permitido una guerra en pleno siglo XXI en el corazón de Europa. Y lo que sí va a pasar la próxima semana, porque Kiev va a caer entre hoy y mañana, y el resto del país igual, no van a durar ni 2 semanas. Luego el genocidio silencioso que va a haber, porque Putin va a eliminar a cualquier persona que haya estado a favor del gobierno ucraniano o que haya estado en contra de los candidatos prorrusos que hubo en las diferentes elecciones ucranianas. Y esto va a ser una vergüenza porque va a durar muchos meses, si no años. No va a haber periodistas, no va a haber testigos, tendremos información por debajo y esto va a ser una gran vergüenza, repito, para Europa y para el mundo. Bueno, ahora debería de ser la época en la que deberían empezar a haber testimonios de ovnis, ¿no, Juanje? Porque siempre que se produce algún tipo de contienda, aparecen ovnis en los cielos. ¿Tú Sí, crees que señor. esta vez van a verse cosas también? O el Mothman, porque el Mothman, ya sabes, hasta en Chernóbil. Sí, anunciando una gran catástrofe. Yo pienso que los ovnis es fácil, sobre todo por la capacidad nuclear rusa. Y cuando hay una gran capacidad nuclear siempre aparecen estas extrañas luces. Es como si estuvieran observando cuando el ser humano pierde la racionalidad. Por Sí, eso yo creo pero que no se comunican con nosotros. Además, somos unos brutos. Sí, Somos pero unos... fíjate que ellos son capaces de desactivar sistemas de misiles, manipular bases militares, son capaces de eso y más, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo mis dudas de que pueda llegar a pasar algo a nivel de tercera contienda mundial. No la va a haber porque no van a pasar de Ucrania. Él ya ha lanzado, Putin ha lanzado un mensaje muy claro. Hay que definir quién es Vladimir Putin. Vladimir Putin fue coronel del KGB, del Servicio Secreto Sí, Soviético, sí. y él dirigía el KGB en la República Democrática Alemana, en el Berlín Este, cuando cayó el muro. O sea, no es cualquier personaje, ha No, trabajado no, no. Sí, con los sí, sí. mejores, ha trabajado con los mejores espías de la historia, que fueron los de la Stasi, el Servicio Secreto de la República Democrática Alemana, y no solo eso, lleva 20 años ejerciendo una dictadura sin piedad en Rusia. Cualquier opositor es encarcelado o envenenado, y no, no va a cambiar, David. Y yo estoy muy triste porque soy europeo, ¿vale? Y bueno, pues ya está, pues esto es una pena. De hecho, un análisis geopolítico muy rápido, muy sencillo. Rusia no tiene, te repito, peso geopolítico económico como el de otros grandes países, pero sí tiene un peso geopolítico por su ejército, y lo ha demostrado y se ha reído del mundo y les ha importado igual, ¿eh? Les ha dado Sí, 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 exactamente sí. igual. Sí, sí. No, no, son bueno, no voy a decir más. No, lo que No de eso, sucede, pero son muy bestias. La verdad que lo que sucede, David, es que ante una guerra, alguien, o sea, los seres humanos no podemos ser imparcial. Y me explico por qué. Porque con personas que están pasando a otra vida, ahora mismo, con imágenes de niños en medio de bombardeos y cosas así, ser neutral es una barbaridad, que es lo que hizo el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial, mientras 6,5 millones de judíos desaparecían, ¿vale? Eso es una barbaridad y la historia te acaba pasando factura. Yo como periodista no soy neutral, lo cuento en mis programas en Caracol Radio. El que he hecho de Ucrania pasó las 400.000 vistas. Por cierto, le quiero decir a la gente, si no te importa, que en mi canal de YouTube ya hay podcast todas las semanas. Ayer arranqué con podcast, la gente que le guste el podcast, y va a haber uno de Ucrania en 2 semanas. Pero no podemos ser neutrales, David. No podemos ser neutrales ante tanta barbarie. O sea, sí, sí, tenemos sí, que sí, decir, sí. el señor Putin que pare, que se quede en su casa, que deje que existan democracias y que pertenezcan a la Comunidad Económica Europea o a cualquier organización internacional que les Bueno, apetezca. los que pensamos desde un punto de vista democrático,
Esto desde luego es terrorífico, terrorífico. Yo desde luego no soporto nada que tenga que ver con la imposición, ya me conoces. Sí, claro. Por lo tanto, la única vía que conozco yo para que haya desde el pueblo, porque esto no se ha conseguido ni sé si se va a conseguir, pero tiene que haber, por cojones, un momento en la historia de la humanidad que la democracia se escriba con mayúsculas y desde las directrices del pueblo, y que haya unos representantes del pueblo. Pero no, es que hay una clase política dirigente que está totalmente a 1000 años luz del pueblo. Por eso el mundo está como está. Exactamente, porque las clases políticas son endogámicas, se meten en un partido político, tienen una visión de la realidad súper reducida, acaban gobernando y no son capaces de identificar, uno, la sensibilidad del pueblo, porque de esto podríamos hacer otro vídeo, ¿vale? De cómo aumentó la desigualdad social en el mundo y en Europa desde la crisis del 2008 y por qué fue esa crisis. No para de aumentar la desigualdad social, no para de aumentar la polarización mundial, y ellos viven en su mundo de papel cuché, no se dan cuenta, han permitido que suceda esta barbaridad en pleno siglo XXI, porque cuando hay un señor que es muy bruto, tienes que ser un poco más enérgico para negociar con él y no dejarlo por último momento, que es lo que han hecho, lo han hecho fatal. Entonces es muy triste y la verdad, mucha gente, lo peor estos días, cuando yo empecé ayer a trinar sobre esto en Twitter, es la insensibilidad de la gente o personas que de repente dicen, no, pero es que hubo un abuso ucraniano. Eso no justifica bombardear Kiev. Con seres humanos, con civiles dentro, eso es una auténtica bestialidad. Y hay que entender las raíces del conflicto, que fue este abuso de Stalin que acabó con 7 millones de personas. Que tampoco la gente lo entiende. Entonces, no, es muy triste lo que estoy viendo por parte de ciertos sectores políticos, cómo están actuando en España, aquí en Colombia, o sea, es patético, o sea, ante esto no se puede ser neutral, que están cayendo bombas, que están yéndose de este mundo seres humanos, que está habiendo una crueldad brutal, o sea, no puede ser neutral ante esa barbarie, no puede ser neutral cuando el señor Hitler acabó con 6,5 millones de judíos. No se puede ser neutral ante eso. Es una barbaridad. Y lo que hicieron los del otro bando tampoco se habla mucho. Pero bueno, es igual, dejemos el tema. Ah, no, si quieres un día de crímenes que hicieron de los aliados, podemos hablar sin problema. Sí, también claro. hay mucha historia ahí, ¿eh? Sí, claro, el bombardeo de Dresde, por ejemplo, y otras cosas. Sí, no, y fotos también que pertenecían a los gulag rusos, bueno, en fin. Ah, sí. Sí, se ha manipulado mucho toda la historia, ¿eh? A veces uno se da cuenta que ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno, ¿eh? Sí. Hay mucha... Sí, es muy relativo. Pero bueno, la historia de la humanidad terroríficamente escrita en sangre. Eso siempre. David, por desgracia, sí. Y en pleno siglo XXI seguimos escribiendo igual. Y la gente no entiende que efectivamente había dos identidades dentro de Ucrania que no llegaron a un acuerdo, puede haber autonomía, se pueden separar los países, hay muchas opciones, pero no que llegue un señor que perteneció, repito, al servicio secreto del KGB, del aparato soviético y que tiene todavía esto. Bueno, detalle muy sencillo. Ayer se habla de 1.700 detenidos en Rusia, gente que salía a protestar a la calle. ¿Tú crees que esos detenidos los vas a ver caminando por Moscú en las próximas semanas? No, les van a meter una pena de cárcel, pero ejemplar, o sea, cero democracia. Y a mí me pasa como a ti, yo es que sí creo en la democracia, sí creo en el poder del pueblo y sí creo en que cada 4 años vamos, votamos, cambiamos de imbécil y ponemos un imbécil que sea menos tonto que el anterior y así. Deberíamos... No se inventa otro sistema mejor. No, tiene que haber alguna manera de que haya filósofos, psicólogos, terapeutas, personas con una visión holística que entren dentro de lo que podríamos llamar un gobierno que represente el pueblo. Eso es lo que debería haber. No los van a dejar. No los van a dejar, ¿qué va? No los van a dejar, David. No los Juanje, van a dejar. muchísimas gracias por esta charla de hoy. Vamos a pensar que en principio no va a llegar la cosa a nivel de... Ya sabéis, no van a decir ciertas palabras. Esperemos que
que de momento el problema no salga de ahí, porque si no, estamos arreglados todos. Juanje, muchísimas gracias. Amigo, muchísimas gracias. Un saludo, David. Y a vosotros espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao, amigos.